Continuamos en Purito, Perú y continuamos con una gran invitada, nuestra Natalie Salazar, que se prepara con todo para celebrar su primer gran aniversario con un mega evento acá en Lima, en el Complejo Acobamba, donde hoy nos encontramos, ¿no, ñañita? Claro, nos encontramos en el Complejo Acobamba donde realizaremos pues mi primer grandioso aniversario. Ya se acerca, ya estamos cerquita y el día de hoy bueno, nos encontramos acá en el local mismo, como usted lo puede ver, muy bonito, hermoso. Fresco, amplio, comodidad, tenemos una gran pista para la playa de estacionamiento, claro. Y hablar del escenario, ya no hay tierrita, todo es cementito. Claro, para que y la pista del baile, todo pista. Oye, para zapatear hay que traer 2 pares de zapatos, porque este va a ser full Santiago, full Guaylas, full todo lo que nos gusta nuestro guayno, ¿no? Obviamente a todo lo que gusta nuestra gente pues de Huancayo, Huancavelica, nuestra gente de Cerro de Pasco, Tarma, de todos los lugares quedan cordialmente invitados pues para poder asistir este 2 de junio en el Complejo Acobamba para poder celebrar mi primer aniversario. De leyenda. Ñaña, la semana pasada que te entrevisté me dedicaste una canción. Claro, te dediqué la canción que ha tenido bastante acogida, lo hemos grabado en versión Guaylas y bueno, espero que también te haya gustado. ¿Podemos hacer capela ahorita? Claro. Un pedacito. El protagonista de mi linda historia, el que es buen amante cuando estamos a solas, el que gasta su tiempo solo en complacerme. En pocas palabras, eres el mejor, eres el regalo que Dios me mandó del cielo, protagonista de mi linda historia. Para describirte las palabras me sobran, yo no puedo compararte. Ahí está, muy bien, el protagonista del corazón de Natalie y de todos los que amamos lo que es nuestro Guaylas, nuestro Santiago. No te vas a molestar, pero siempre quiero decirte y escucharte el idiota. El ¿Tienes algún idiota. Aparte de mí, no creo. No. Bueno, lo hemos hecho un arreglo, lo hemos convertido a la versión Santiago. Y esperando pues que haya sido del agrado del... No, y ha entrado bastante porque lo he visto por todos lados en redes. Sí, gracias a Dios lo han compartido bastante, en especial la gente del centro, la gente de Huancavelica, lo han compartido bastante. Y bueno, espero pues que... Vamos a decir a todas las chicas que están en sintonía, a todas las huancaínas, sicaínas, chonguinas, de Juliaca, de Huancavelica, de Purima, esta canción le puedes dedicar si tienes a alguien al costado que le puedas decir idiota. Hola. También hemos lanzado otra primicia, no sé si lo he escuchado. Yo siempre fui la primera en tu corazón. A ver, ¿cuál cantamos a capela? Yo creo de verdad, a mí me encanta ya las dos. Empezamos con el Yo siempre fui la primera porque es una canción que me cae a pelo. Oh, ¿se lo dedicas a alguien especial? ¿Tiene nombre? No tiene nombre. Si dice yo siempre fui la primera en tu amor. Sí. Dale, vamos. La gente comenta, todo el mundo habla que te casarás muy pronto, mi amor. Pero nadie sabe, nadie se imagina que no has podido olvidarme. La gente comenta, todo el mundo habla que te casarás muy pronto, mi amor. Pero nadie sabe, nadie se imagina que no has podido olvidarme. Porque siempre fui la primera siempre en tu corazón. Pero fuiste tú y tú el que se marchó solo por interesando. Voy a tener que averiguarme el nombre de a quién le dedicas esa canción, lo voy a hacer, Me voy a conseguir hasta la foto, vas a ver, Ñaña, todas estas canciones lo vas a estar tocando, son 5 orquestas invitadas, ¿no? Claro, tenemos 5 orquestas invitados que estarán presentes ese día, no te comenté, vamos a hacer el concurso de orquesta. A la mela, parece para decirle, a la mela para decirle, Vamos a hacer los concursos de orquestas, vamos a ver quién quede primero. Pues, ¿cuántos números más o menos son cada orquesta? Cada orquesta va a tener 18 números. Wow, qué rico va a sonar eso, Sí, 18 números cada orquesta. ¿Vas a tener de repente algunas invitadas, algunas compañías de baile, de danzas? Claro, un montón, más de 30 conjuntos santiagueros. ¿Te acuerdas de algunos, más o menos algunos? Claro, acá tenemos presente a la promotora Yaranga, la familia Ojeda y muchos conjuntos Progreso Guaribamba, Los Pichos y muchos conjuntos santiagueros más. Todos ellos van a estar pues programados el domingo 2 de junio y van a llegar desde temprano, mediodía creo, Natalie. Desde el mediodía pueden ya asistir aquí al Complejo Acobamba, amigos, donde tendremos pues, los platos típicos para que ustedes puedan degustar, donde tendremos bebidas. Ahí vamos a ver pues el concurso de los conjuntos santiagueros. Si vengo a almorzar, ¿qué hay para comer? Pachamanca,
chicharroncito con su chuñito, así como nuestra tierra. Claro. El mondonguito, Su patasquita. la La mela. patajita, la trucha frita. Ñaña, mejor dicho, esto y va a ser... nuestra chicha de jora, Jora. así como en nuestra tierra. Esto va a ser un evento para toda la familia. Para Tú todo, puedes para... venir con tu familia a celebrar el día que mejor prefieras tú, junto a tu familia, con la mamita, con los hijos, para disfrutar de los mejores platos típicos del Valle del Mantaro, de la mejor música y por supuesto celebrando el primer gran aniversario de nuestra Natalie Salazar. Claro, todos quedan cordialmente invitados, todos mis amigos de Huancayo, de Huancavelica, toda mi hermosa gente de todo el Perú, del norte, centro y sur, quedan cordialmente invitados para poder celebrar pues mi primer grandioso aniversario en el gigante complejo Acobamba, donde habrá de todos 5 poderosas orquestas que llegan desde la ciudad incontrastable de Huancayo, artistas que llegan desde el sur, como es nuestra chinita Yarita Lisset Yanarico, la original, y también tendremos por la presencia de la cantautora Flor Yavinita, de nuestra reina del Santiago, Angélica Gómez, de la agrupación más completa de la agrupación del momento, Cuya Cuya, la agrupación de Requinto. Tendremos también la presencia pues de Rosita de Guaribamba, de Wilfredo de la Peña, del santiaguero, del patrón del Santiago, del locura, santiaguero más santiaguero, y Mariflor Gómez y muchos artistas más pues que se harán presentes este 2 de junio en el complejo Acobamba. Y lo más importante, y todos se preguntan sobre la seguridad, tendremos seguridad desde la entrada Electra, así como lo escucha, desde la entrada Electra hasta la puerta. Ya, la seguridad va a estar... Eso déjamelo contarlo a mí, porque es lo que me han contado. Tú llegas al paradero de Electra, la entradita ahí nomás de la carretera central, desde ahí hay seguridad, policía y seguridad privada que va a estar resguardando todo tu ingreso y lo más importante, salida también ya en la tardecita, así como a las 2, 3 de la mañana te quieres ir, ahí está la seguridad lista para... Ingresas acompañado, sales seguro, para que tú vengas y te diviertas al máximo y te vayas con el mejor recuerdo del aniversario de nuestra Natalie Salazar. No se olviden, amigos, los espero con los brazos abiertos para poder celebrar, para poder bailar, cantar las mejores músicas este 2 de junio. Y no se preocupen de la seguridad, que está garantizado al 100%. Amigos, los espero de corazón, espero festejar con ustedes mi primer aniversario.